Bueno, mis hermanos, un texto que muchos de nosotros conocemos por la gloria, por la gracia, por la misericordia del Señor, y que muchos predicadores lo usan para anunciar el Evangelio, para anunciar el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Entonces dice el texto, y esta es, ¿no?, la vida eterna. Entonces miramos una parte de lo que es vida eterna y dice, es una frase que se utiliza en las Escrituras para definir la calidad de vida que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros. Es una definición que cada uno de nosotros tenemos. Pero en este texto, mis hermanos, vida eterna lo podemos ver de esta manera. Pero este es el texto, pero en este texto el Señor Jesús otorga un conocimiento espiritual y lo maravilloso es que incluye una comunión íntima con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conozcan significa una forma íntima de conocimiento que conlleva una relación personal y permanente con Dios. Entonces, la vida eterna, que le conozcamos a Él. Conocerle es tener esa comunión íntima, ese conocimiento que conlleva una relación personal. Pero personal, ¿de qué manera? Permanente. Porque, mis hermanos, por mucho que conozcamos nosotros de Dios, no llegamos a conocerlo en su plenitud. Por eso es algo permanente, algo en lo que nosotros debemos de estar continuamente, buscando de Él, conocerle de Él. ¿Quién es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora dice, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Nosotros hemos recibido esa revelación por la gracia del Señor. Y dice la palabra en Isaías 46, 9 y 10, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, es decir, su voluntad. Esto nos lleva, mis hermanos, a entender de que, como dice la palabra, ¿quién le puede decir al Señor por qué haces así? ¿O quién le puede dar consejo a Dios? Él es Dios, Él es soberano. Él hace como Él quiere, como dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, conocemos de Dios desde el principio, todo lo que hizo, todo lo que ha hecho. Vemos por la palabra lo que ha de hacer con su pueblo y con los que no son su pueblo. Pero nosotros comprendemos de que, y nos dio a Cristo por una razón, por amor a sí mismo, para el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo fuésemos limpios y tuviésemos hoy día esperanza, una esperanza viva, una esperanza que nadie nos la puede quitar y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Entonces, este versículo que fue tocado hace 8 días con nuestro hermano Abeani nos enseña esta parte, mis hermanos. En el libro que estamos estudiando, que se llama Hacia el conocimiento de Dios, y el título que tenemos para el día de hoy es El pueblo que conoce a Dios. ¿Cómo le podemos conocer a Dios? Hay algo que Él nos ha dejado, que es el libro de instrucciones, que es su palabra y que es completa desde Génesis
hasta Apocalipsis. Le queremos conocer día a día, hay que sumergirnos en ella. Para nosotros poder entender lo que dice este versículo en Juan 17:3. El conocerle a Él. Entonces, el pueblo que conoce a Dios. Meditaba esta mañana de que en Juan capítulo 5, versículo 39, es utilizado mucho tiempo y en muchas ocasiones de una manera muy equivocada. Porque Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y uno puede pensar, es que el Señor está dando el consejo de que la escudriñemos. Pero mire lo que dice, el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si nosotros miramos el contexto, lo que el Señor está hablando es, ustedes conocen mi palabra, pero no la guardan. Ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes saben, tienen el conocimiento que ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí. Es decir, de que más que un consejo, más que una exaltación, es una exhortación para cada uno de nosotros. La estamos escudriñando y vamos a Cristo. Somos llevados a Él. Porque es que cuando esto ocurre en nuestras vidas, es que nos podemos dar cuenta que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Si somos llevados a Él, a sus pies, a dolernos por el pecado, a tener ese anhelo de conocerle cada día más. Esto solamente lo puede dar nuestro Señor, de que sintamos y tengamos esa necesidad de Él. No hoy, sino continuamente. Una comunión íntima con Él. Ahí es en donde nosotros vamos conociendo del Señor. Porque no es aún ni nuestra conversión. Porque dice el autor del libro que nosotros de nuestra conversión podemos hablar aún con mucha claridad y con mucha libertad. Pero esto, dice él, no es que conozcamos a Dios. Es una parte que Dios ha hecho. ¿Es grande y maravillosa en nosotros? Sí, por la gracia de Él. No es la teología, no son los seminarios. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, conocer a Él, conocer de Él es, profundicemos. Mire, el día viernes teníamos aquí la enseñanza y se presentó un tema. Y qué bueno que se da, porque es ahí en donde vamos aprendiendo día a día. El hermano Eduardo decía de aquellos hermanos de vereda, que ellos no se quedaban solamente con lo que escuchaban, ellos no se quedaban con el conocimiento que tenía Pablo, ni los apóstoles. Dice que los hombres, estas personas de vereda, iban a estudiar si verdaderamente lo que estaba diciendo Pablo era verdad. No nos quedemos simplemente con lo que escuchemos, hermanos. Vamos a las Escrituras. Ellas son las que nos dan luz. Ellas son las que nos muestran a Cristo, nuestro Señor, como Redentor y Salvador. Por la gracia del Señor, teníamos una conversa con un hermano el día de ayer. En esta parte estaba el jovencito Samuel. Y este hermano lo que hacía era darle un consejo a él con lo que él había vivido. Porque lo que comentaba era lo siguiente. Que él lo había perdido todo en un tiempo. Absolutamente todo. Y dice, y yo era creyente. Supuestamente, decía el hermano. Pero cuando Dios me quitó todo y me volvió a traer a sus pies, me hizo entender de que yo en ese tiempo no le conocía.
Mas ahora que me quitó todo y me ha traído a sus pies, ahora le estoy conociendo. Él no se lamentaba por lo que había pasado. Él no se lamentaba ni lloraba lo que había perdido. Él se gozaba en lo que ahora estaba viviendo en Cristo nuestro Señor. Y de esto habla el autor en el libro, porque dice lo siguiente: que el que ha conocido a Dios no piensa con amargura sobre lo que podría haber sido. Jamás piensa en lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado por gracia del Señor. Y dice, ¿o qué podemos decir que hemos ganado? Tú y yo, ¿qué hemos ganado? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. No es nada comparado con lo que se ha perdido allá. Por eso no lloramos lo que se ha quedado atrás. Por el contrario, decimos, gracias Señor, porque me has sacado de ese lugar, de esa oscuridad, y me has traído a tu luz admirable. Filipenses, el apóstol Pablo lo habla con más claridad en Filipenses capítulo 3. Vamos a mirarlo aquí en un momento, Filipenses 3, del 7 al 10. Dice así nuestro hermano Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mis hermanos, Pablo se gozaba en los padecimientos, en los sufrimientos. Él no miraba lo que había quedado atrás. Muchos sabemos lo que era Pablo, un doctor, alguien muy distinguido entre los que él estaba. Pero él dice, todo lo que he perdido, lo tengo por basura, por llegar al pleno conocimiento de Cristo Jesús, por ese llamamiento que Dios mismo le había hecho. Entonces él no se lamentaba. Él dice que proseguía a la meta para ver si lograba asir esa gracia, ese don, ese llamamiento, llegar a ese lugar celestial de estar con Cristo para siempre. De verdad que no debemos de lamentar lo que ha pasado. Debemos de llorar nuestro pecado. Pablo era un hombre que se gozaba en las tribulaciones. Si estaba en la cárcel, cantaba. Si lo apedreaban, daba gloria a Dios. Mis hermanos, ¿nosotros de qué nos lamentamos? ¿Queremos llegar a ese conocimiento o conocerle cada día más a Él? Ahí está la palabra. Ahí está el consejo completo para ti y para mí. Solo es profundizar las Escrituras. Solo esto, mis hermanos. No quiere decir Pablo que no es que considerara lo que había perdido sin valor. No, era de mucho valor. Pero lo que él nos está diciendo es que ya no se preocupa por esas cosas. Él ya no se preocupa. Más bien prosigue a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo 10 dice, a fin de conocerle. Que ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Conocer quién es nuestro Dios. Es conocerle.
La pregunta es, ¿conocía Pablo a Dios? Lo predicaba todo el tiempo. Nos dejó los escritos. Es decir, que no nos cabe duda de decir es que Pablo no conocía a Dios, no, por el contrario. Y muchos, e incluso podríamos llegar a decir, a mí me hubiera gustado ser como Pablo. ¿Y por qué no somos? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Predicamos todo el tiempo, enseñamos todo el tiempo. Cuando padecemos, nos gozamos en Cristo por conocerle, por participar de lo que Él vivió. Es un llamamiento, mis hermanos, para que nosotros anhelemos conocerle, porque Él es nuestro Dios, porque nos dio a Cristo, que ninguno lo merecíamos. Y ahora tú y yo ya tenemos vida, y vida eterna. Entonces nos podemos gozar en Él. Daniel, capítulo 6, miremos lo que dice un momento Daniel, capítulo 6. Dice las escrituras del 7 al 10, dice lo siguiente. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Afirmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El profeta Daniel se dio cuenta del edicto, que si él adoraba a su Dios, iba a ir a dar una muerte. Yo pensaba en esta muerte y decía, qué duro podría haber sido. La primera mordedura de un león. Pero ¿saben, mis hermanos? Daniel no se atemorizó de eso. Él no sintió miedo. Lo que Daniel sintió cuando escuchó el edicto del rey fue, voy a ir a orar a mi Dios. Me voy a ir a arrodillar a mi Señor. Voy a orar 3 veces al día. Porque yo le conozco. Daniel conocía de Dios. Él conocía a Dios. Por eso se fue a orar. Y dice la escritura como él lo hacía antes. Cuando estamos pasando esas situaciones complicadas, mis hermanos, ¿a quién vamos? Tenemos un Dios bueno y eterno, un Dios de gracia y misericordia, que ya el problema más grande, como está escrito allá, ya fue resuelto. Ya nuestro pecado fue cubierto con la sangre de Cristo. Ahora, ¿de qué nos hemos de preocupar? Si Él ya lo hizo todo, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos lleve a conocerle. Así como le conocía a Pablo, como le conoció Daniel, y podríamos seguir enumerando cuántos hermanos nuestros conocieron de Dios y no se atemorizaron por lo que había de venir. Para Pablo la muerte era un deleite,
era una ganancia. ¿Por qué a nosotros nos puede causar angustia? No nos debería de causar angustia. Nos debería de causar lo mismo que le causó a Pablo. Gozo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le conocía plenamente. Y es lo que nosotros necesitamos hacer para con nuestro Dios conocerlo. Entonces un pueblo que conoce a Dios es un pueblo que va adelante, es un pueblo que le da gloria a Él, es un pueblo que le da honra, es un pueblo que está buscando continuamente una comunión íntima y personal con Él. Mis hermanos, un llamamiento, es un llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Esto es algo individual, algo personal. Cada uno de nosotros sabemos cómo le estamos anhelando, cómo le estamos buscando. Si de verdad es como debería de ser o necesitamos más. Yo necesito más. Yo necesito conocerle. Cada día más. Que Él nos dé su gracia para entender esto. Porque es por gracia, es por su misericordia. Señor, necesitamos conocerte cada día más. El tiempo nos ha pasado, mis hermanos. Cortamos aquí. Es pedirle a nuestro Señor, ayúdame. Solo Él lo puede hacer. Pero podemos ser como un Pablo o como un Daniel, que en medio de las circunstancias difíciles estamos mirando a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces damos por terminada la escuela bíblica. Tenemos